Y hablabas del psicoanálisis, bueno, de ese psicoanalista, y te quiero preguntar, sobre todo para la gente que sea más de fuera del gremio, que nos pueda escuchar, que no tenga tan asentado este conocimiento, ¿por qué el psicoanálisis no puede considerarse al final una vertiente legítima más? ¿Y por qué Freud lo que construyó al final, según lo veo yo, pues es una especie de fortaleza que era inaccesible y que no se podía eso prácticamente falsar? Y claro, y todo eso se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo. ¿Por qué? A ver, vamos a partir de la base de que el psicoanálisis no puede ser parte de la psicología porque, para empezar, el propio Freud ya decía que ellos no eran psicólogos porque la Mm, psicología era una ciencia en mm, su época y lo que ellos hacían era una otra cosa, ¿vale? Un arte, una disciplina filosófica, autoconocimiento, ya variaba según cuántas lonchas se hubiera metido. mm. Entonces, sí, ¿por qué? Porque la dice, ¿sabes? Que el Sí, sí, psicoanálisis es un sí. medio de pagarse la farlopa, esto es, vamos, está ya más que Sí, establecido. sí, sí. Entonces, ¿por qué no lo es? En primer lugar, porque durante casi toda su historia, el psicoanálisis ha rechazado la puesta a prueba de sus presupuestos de forma experimental en condiciones controladas. En segundo lugar, porque muchos de los supuestos del psicoanálisis son infalsables. Entonces, para alguien que no sepa lo que es, pues uno de los presupuestos que una teoría tiene que cumplir, uno de varios, y además que un filósofo de la ciencia te dirá, bueno, a ver, cuidado de la falsabilidad, que la falsabilidad tampoco lo es todo, no sé qué. Que Mm. es verdad. O sea, que esto es lo que decíamos antes de simplificar, porque en realidad hay cosas muy complejas por detrás. Pero bueno, para que un concepto, una idea se pueda considerar eh, posible estudiar científicamente, tiene que ser falsable, se tiene que poder poner a prueba. Y el problema es que muchas de las ideas de Freud no lo son. De hecho, están formuladas de tal manera que no importa lo que pase, la teoría tiene razón. Por ejemplo, los recuerdos reprimidos, según Freud, eh, ante ciertos eventos traumáticos, la mente reprime, entierra, oculta de sí misma, del yo, ciertos recuerdos para protegerse del dolor psíquico que le causa el recordar ciertas cosas. Mm. Sabemos perfectamente que esto no ocurre así, que de hecho el problema con el trauma es que la persona no puede dejar de recordar el evento, no que lo entienda. Pero es que es más, si tú vas a un terapeuta, el terapeuta te dice, tú es que estás reprimiendo, me sabe poner acento argentino, no debo hacerlo, tú te estás reprimiendo ese recuerdo tal, y tú le dices, no, no es verdad, eso es prueba de que la teoría funciona, porque mira qué fuerte está reprimiendo este tío el recuerdo. Si tú le das la razón al terapeuta y te inventas un recuerdo, porque aquí ya entramos en la manufactura del recuerdo, entonces resulta que esto es prueba de que la teoría funciona porque el terapeuta ha conseguido sacarte ese recuerdo. El psicoanálisis incurre además en numerosas inconsistencias teóricas. El modelo no tiene pie ni cabeza. Sabemos además que, por ejemplo, el desarrollo psicosexual no es como Freud lo describía, porque para empezar hay estructuras cerebrales y perfiles hormonales que no están disponibles, que no suceden, que no están en nuestros cuerpos activos hasta llegar a la pubertad, con lo cual no podemos tener un desarrollo psicosexual. Y dicen, es que los niños se tocan la pirila, ya, sí, pues bueno, pero un niño de 3 años tocándose la pirila y yo tocándome la pirila, ya te digo yo que son cosas completamente diferentes. Hombre, no me jodas. A ver si es que vamos a entrar ahora, es que los niños se masturban. Claro, todas estas cosas hacen que sea muy difícil ponerlo a prueba experimentalmente, pero es que además ocurre que sabemos que el psicoanálisis está fundado sobre bases no solo especulativas, sino además falsas. O sea, Freud falseó muchísimos de sus casos, muchísimas de sus investigaciones, muchísimos de sus resultados. Freud rutinariamente cogía casos en los que no había habido la mejor mejora y se Mm. los atribuía como éxitos, Sí. incluyendo, pues yo qué sé, diagnosticarle a Ana O de tos histérica y resulta que es que la chiquilla tenía tuberculosis. Mm. Aquel que vino a su consulta porque era adicto a la morfina y el otro lo curó dándole cocaína y el otro salió adicto a la cocaína y a la morfina. Éxito, vamos, a un triunfo. Mm. Estas cosas las describía como triunfo. Todas las salvajadas, además era un misógino, todas las salvajadas que hizo con las mujeres y con su maestro Charcot en el hospital de la Salpêtrière, todas estas cosas hacen que el psicoanálisis no pueda tomarse en serio. Ahora resulta que hay un movimiento de reivindicar el carácter científico porque un premio Nobel llamado Kandel, Eric Kandel, tuvo no sé si ya la chochez, o ya que estaba muy mayor o qué, de escribir un artículo en el que podía reivindicar ciertos valores, particularmente lo del inconsciente. Lo que pasa es que primero, no está claro, y la evidencia parece apuntar a que no, hay un inconsciente de ningún tipo. Mm. Esto siempre remito a la obra de Nick Chater, La mente es plana, donde básicamente viene a demostrar que es que por cómo procesamos la información no tenemos la capacidad, no puede haber una segunda mente operando debajo de nuestra mente. O sea, lo que hay en nuestra conciencia en cada momento es lo que hay. Mm. Y luego además, por el hecho de que muchas veces yo creo que la cita de Candel, que no la tengo aquí a mano para leerla, se sacó de contexto. Entonces yo creo que se aferraron como una forma de reivindicar eso y están tratando de darle apoyo empírico y se habla mucho de las investigaciones que están dando apoyo empírico a algunos de los conceptos psicoanalíticos, la eficacia de las teorías psicodinámicas.
de las terapias psicodinámicas, perdón. Lo que pasa es que luego, cuando miras esas investigaciones son, eh, o sea, metodológicamente son cuestionables, porque además a veces se comparan eficacia de terapia psicodinámica con eficacia de terapias conductuales, pero los estudios no tienen la misma calidad, no la tienen. Respecto a eso, dijiste en una entrevista que creías que Marino era un poco blandito en este aspecto. A ver, lejos de mí criticar Ya, ya, a a ver, una persona de la estatura de Marino que sabe más, evidentemente, o sea, Marino ha olvidado más de psicología de lo que yo habré aprendido en mi evidentemente. vida. Sí es cierto que hay veces, por ejemplo, Marino tiene una entrevista en una revista de psicoanálisis que además la etiquetan el conductista amable, ¿sabes? Yo no sé qué cojones se creen que somos los conductistas, que vamos dándole a la gente con un látigo o qué, no tengo ni idea. En la que Marino lo que pasa es que se muestra, o eso es lo que yo creo entender, y que me perdone Marino si lo he entendido mal y tal. Además, lo tuvisteis aquí el otro día con Lo María hemos Jesús Fiján, tenido ¿no? 2 veces ya y Madre mía, qué enchufadísimos que ya somos estáis, amigos, colega. ¿eh? Sí, sí, no, ya estáis enchufadísimos, anda. Sí, luego traéis un Mindundi como yo, de verdad. O sea, tenéis que estar Bueno, aburridísimos. Tenéis que estar aburridísimos ya. Entonces, eh, Marino sí es cierto que parece mostrar una cierta simpatía o mejor dicho, le da un reconocimiento a la parte más fenomenológica, donde fenomenológico pues quiere decir la experiencia subjetiva de las terapias. En ese sentido, pues él, lo que yo le he leído y he querido entender es que él considera que esas terapias pueden hacer aportes a la hora de entender la subjetividad del paciente, mientras que la terapia de conducta, el análisis funcional, porque al final de cuentas Marino siempre reivindica y defiende el análisis funcional, lo que nos permite es entender las causas de la conducta. Las terapias como el psicoanálisis nos pueden ayudar, o ese tipo de técnica, nos pueden ayudar a entender la experiencia subjetiva de la persona. Y yo creo que realmente tiene la mejor intención. Lo que pasa es que yo creo que a veces, tal y como él lo formula, porque además es una persona pues, muy cuidadosa, muy, muy mesurada y que dice las cosas con mucho cuidado y con mucha precisión, a veces creo que ese discurso puede dar alas a esta gente a decir, ah, bueno, pues si lo dice Marino ya es que tenemos razón. Y dices tú, bájate de la burra, porque eso tampoco es. También es cierto que en apoyo de la posición de Marino, pues hay terapias como la terapia, la psicoterapia analítica funcional, la FAP. Es que no puedo decir ese nombre porque eso es paja en inglés. Y yo cuando oigo lo de FAP, es que me nace. Yo es que soy un mamarracho, pero no puedo evitar. Digo, es que además no lo pensaron cuando se inventaron esto. Maybe Sai y Kohlenberg dijeron esto no le podemos poner este nombre a la terapia. Bueno, da igual. El caso es que esas terapias, de hecho, a veces se anuncian expresamente como puentes entre, o se presentan como puentes entre el análisis funcional y otras terapias, pues como precisamente la terapia humanista, etcétera, y que se habla del yo, se recuperan conceptos como el yo, en la terapia de aceptación y compromiso se habla del yo de distintas maneras. Y a mí eso me pone un poco nervioso porque, aunque entiendo lo que se pretende hacer y creo que tiene valor, Sí. también creo que puede conducir a un fenómeno que se ha denunciado y que por supuesto no es ni mucho menos universal, pero es gente que hace terapias de tercera generación, terapias contextuales y que no sabe hacer un análisis funcional. Y que a lo mejor se quedan en las técnicas y se quedan en las ideas, digamos, más superficiales y se olvidan de que todo esto tiene que partir de hacer análisis funcionales. Y hay másters en terapia de tercera generación donde no se enseña a hacer análisis funcional. Con lo cual, claro, si no te enseñan en la carrera, no te enseñan en el PGS y no te enseñan ahí, tú estás haciendo terapias contextuales basadas en qué. E insisto, yo considero que las terapias contextuales son terapias basadas en la evidencia y yo considero que tienen valor. Y de hecho me estoy formando en ellas. Pero claro, esa puertecita abierta yo creo que da lugar a que los practicantes, los psicólogos que las llevan a cabo, puedan caer en esto que decíamos antes de quedarte con lo que te gusta e ignorar la parte incómoda que es pues, la necesidad y la importancia del análisis funcional riguroso, etcétera, etcétera, etcétera. O la formulación de casos. Venga, porque no nos vamos a poner nazis, que también puedes coger y decir, venga, va, no todo análisis funcional, también podemos hacer una formulación de casos. Vale, pero algo, una estructura. Si no, pues te puedes perder. Y ojo, y me consta que hay montones de gente cojonudísima haciendo terapia de tercera generación que además son perfectamente, y saben perfectamente hacer análisis funcionales y los utilizan y están en la base de su intervención. ¿Vale? Por supuesto. Pero ese resquicio a veces me preocupa.